Capítulo 1461, deslizándose por los túneles. Slud se abrió paso entre las grietas junto con el resto de los exploradores. No esperaba atrapar a la hormiga gigante, no realmente, pero aún así, la terrible criatura había demostrado una vez más su poder al evadir su captura. Los demás no le habían creído, en realidad no. ¿Cómo le había molestado, a él, un Kratla de su propia tribu, que las babosas de las tribus Bulgilirs lo miraran con desprecio, como si no pudiera identificar a un monstruo mortal cuando lo veía? Al menos había sido satisfactorio ver cómo las miradas de suficiencia de sus rostros se desvanecían cuando el insecto gigante había escapado de sus trampas con facilidad. Los poros a lo largo de las paredes del túnel estaban empezando a crecer. Pronto, ayudarían a impulsar las balas a velocidades mucho mayores a través de las grietas. Incluso ahora, Slud y los otros Krat podían moverse rápidamente, comprimidos a solo unos pocos centímetros de altura, acelerando cada vez más rápido mientras corrían para reunirse con la fuerza principal. En lo profundo de los muros de piedra entre los túneles, donde el latido del corazón era débil y el maná un poco menos virulento, los Krat habían excavado un hogar temporal. En las afueras, Slud se encontró con los guardias, quienes lo observaron atentamente mientras comenzaba a expandirse nuevamente hasta alcanzar su tamaño completo, con las garras listas y el ácido listo para desatar. Slud, Kratrat de los Slee, regresa con el grupo de exploración. Los más grandes lo miraron con lascivia, mientras el ácido se acumulaba entre sus dientes puntiagudos. Pequeña Slee, balbuceó, ¿has vuelto con vida? Me sorprende. Siempre vuelvo con vida, susurró Slud, con los tallos extendidos hasta su máxima altura, pero no se puede decir lo mismo de ti. Puedo ver a las hormigas consumiendo tu carne para obtener biomasa ahora, engullendo tu patético ácido como si fuera agua. El Krat más grande estaba indignado, estallando y chisporroteando con la fuerza de la furia que ardía en su interior. ¿Te atreves a hablarle así al Turus? Escupió. Les hablo así a todos los tontos, sin importar su tribu. Ahora, apártate de mi camino, carne seca. Confiado y sin miedo, Slud avanzó y presionó a los guardias. El insultado luchaba consigo mismo, ansioso por devorar al advenedizo, pero sabiendo que sería severamente castigado, tal vez devorado, si lo hacía. En el interior, el estrecho túnel se abría a una caverna en la que abundaba la actividad. Si no fuera consciente de la verdad, Slud habría pensado que se trataba de un pantano en auge, una tribu próspera de muchos Krat. En cambio, lo vio como lo que realmente era. Un campamento de guerra, lleno de política y calumnias. Mientras se deslizaba por los campos de musgo recién plantados y escuchaba el lejano estruendo de las bestias a las que alimentaban, era fácil distinguir las divisiones que recorrían las babosas reunidas. Tribu contra tribu, había poca confianza, poca voluntad de llevarse bien. La única razón por la que estos Krat estaban dispuestos a permanecer tan cerca era por su enemigo común. Fue casi suficiente para hacer que Slud sacudiera la cabeza con desesperación. Pensar que había sido lo suficientemente ingenuo como para pensar que estarían un poco más unidos ante tal afrenta. Todos los Krat del campamento hervían de ira al pensar en los invasores, pero eso no fue suficiente para superar su sospecha innata hacia los demás. En verdad, lo más peligroso de la mazmorra para un Krat era su propia especie. Chost se reunía con los guerreros más feroces en su propia sección de la caverna. Eran babosas salvajes y enloquecidas, mortales como ningún otro Slud había visto jamás. La Kratla de los Tuus hacía honor a su reputación de luchadora letal y líder de guerra agresiva. Sin embargo, era más cautelosa de lo que Slud había creído que sería. En eso, demostró la astucia de una verdadera Krat. Mientras Slud se acercaba a su círculo íntimo, Chost levantó la vista del consejo de sus aliados más cercanos, mostrando los dientes en una sonrisa malvada. Nuestros exploradores han regresado y me interesa mucho lo que tienen que decir. ¿Se llevaron esclavos? ¿Víctimas? ¿Qué tienes para mí, Kratla de los Slee? Casi lo dijo de una manera que no sonara despectiva, pero no pudo reprimirlo por completo. Slud la miró, tratando de leer sus motivaciones, ver sus pensamientos internos. Chost no era tan grande para ser una Krat, más pequeña incluso que la Kratla de los Slee que Slud había derrocado. Sin embargo, había algo en ella. Era elegante, poderosa y exudaba un aire de peligro a su alrededor, como si estuviera preparada para atacar en cualquier momento con consecuencias verdaderamente violentas. Hemos inspeccionado los túneles que solicitaste y encontramos muchas cosas, incluido el poderoso monstruo hormiga que ha aplastado a tantos. Interesante. Supongo que estará muerto o lo habrán capturado.
Sus garras se retorcían con un profundo hambre de noticias de conquista, y sus ojos se inclinaban en lunas alegres. A pesar del peligro, a Slud le producía un profundo placer informar lo contrario. El monstruo demostró ser más capaz de lo que los cazadores esperaban. Me temo que eludió sus intentos de capturarlo con facilidad. Chost se movía más rápido que cualquier Krat que Slud hubiera visto jamás. En un momento estaba distante y al siguiente estaba justo frente a él, sus garras lo pinchaban y lo empujaban mientras sus ojos lo miraban fijamente. Tú fuiste el responsable de la cacería, Kratlatzlut. El fracaso de la expedición es tu responsabilidad. Por supuesto, soy totalmente responsable del éxito de nuestro reconocimiento, dijo Slud con suavidad y sin mostrar ningún temor. Aunque me pregunto quién es el responsable cuando tus cazadores no escuchan mis consejos y alertan a sus presas innecesariamente. Podía sentir el ácido que ardía dentro de Chost cuando estaba tan cerca de él, y era potente. Si la comía, su carne le abriría un agujero en el cuerpo, estaba seguro de ello. De todos modos se le hizo la boca agua. El silencio flotaba en el aire, y Slut, en un momento, estuvo convencido de que sería devorado, pero el momento pasó y no lo fue. ¿Críticas a los cazadores que te proporcioné? ¿Por qué no hablas tú mismo con ellos y les preguntas sobre su éxito? Sugirió Slut. Les advertí que no subestimaran al enemigo, pero no me escucharon. Ella lo consideró por un momento. Entonces lo haré, balbuceó ella, y se alejó de él. Capítulo 1462, la traición del limo. A la colonia y a los Krat les resultaba difícil entenderse. De hecho, nuestra naturaleza y la suya eran verdaderamente incompatibles. No podían comprender nuestra unidad, no podían imaginar vivir con nuestra confianza incondicional. Asimismo, su sospecha y su instinto competitivo nos resultaban incomprensibles. Disputas, luchas internas, traiciones y puñaladas por la espalda. Nos resultaba desconcertante que consiguieran hacer algo. Es difícil saberlo con certeza, pero puedo decir con seguridad que la colonia desarrolló un cierto nivel de respeto por los Krat. No por lo que hacían, cómo lo hacían o por qué, sino por lo efectivos que eran al hacerlo. La colonia se preocupa por hacer las cosas, y los Krat eran despiadados a un nivel que nunca habíamos visto antes, dispuestos a sacrificar casi cualquier cosa para lograr sus objetivos. Fue una lección que aprendimos bien. De las notas personales del historiador, Slud fue despedido por un tiempo, luego fue llamado de nuevo varias horas después. Encontró a Chost, hinchado y enojado, deslizándose de un lado a otro mientras su consejo interno observaba temeroso. No fue difícil determinar lo que había ocurrido, y Slud estaba muy satisfecho. Alguien siempre iba a pagar el precio de un fracaso, incluso uno leve, y no había sido él. Una victoria. Parece que tu evaluación de los cazadores fue acertada, balbuceó Chost sin preámbulos. Hasta el final, culparon a tu cobardía por no haber podido capturar al monstruo. Los ojos de Slud casi saltaron de sus tallos. ¿Su cobardía? El ácido dentro de su carne comenzó a silbar en respuesta a su ira. ¿Por qué alguien duda de la gravedad de lo que nos espera? Susurró. Se enfrentaron a una fuerza de especies unificadas, una unión casi inaudita de sus mayores enemigos, junto con esta especie de hormigas, que parecían también diseñadas para enfrentarse al clima del quinto y asumir los desafíos de adaptar el entorno para satisfacer las necesidades de los invasores. Junto con las horribles y tambaleantes abominaciones que producían el maná azul, estaba claro que la amenaza era grave. Estoy de acuerdo, dijo Chost, masticando furiosamente. He ordenado que cualquiera que subestime a nuestros enemigos se presente ante la bestia más cercana para su consumo inmediato. ¿Crees que alguien haría eso? Por supuesto que no, pero eso les hace conscientes de las consecuencias, gruñó Chost. Luego miró a Slud de reojo. Tuvimos otro informe del equipo de exploración, poco después del suyo, desde el otro lado de la invasión. ¿Encontraron algo interesante? Preguntó interesado. Una legión completa se ha instalado en algunos de los túneles. Slud aspiró aire mientras su carne comenzaba a retorcerse visiblemente con la fuerza de su ira. ¿La legión? Susurró furioso. Está aquí con fuerza. Sí, lo son. Junto con todos los demás. Esto es algo que nunca habíamos visto antes. No hay leyendas entre los Trus que hablen de algo parecido a esta incursión, y hemos registrado muchas. Esto era interesante, exasperante, pero más que nada, peligroso. ¿Por qué el famoso líder militar Chost se estaba confiando en él de esa manera?
Dudaba que ella hubiera superado su desconfianza innata hacia los extraños a su tribu, o que de repente estuviera convencida de su competencia porque había logrado que sus subordinados sufrieran las consecuencias de sus errores. Entonces, ¿por qué? Su mente daba vueltas. ¿Qué quería ella? ¿Qué le iba a pedir que hiciera? ¿Quieres elevar mi rol, no? Preguntó, girándose para enfrentar al poderoso Kratla de frente. Era lo único que tenía sentido. Ella asintió, complacida. Necesito más Krat que estén dispuestos a enfrentarse a la realidad de nuestro enemigo. La mitad de los Krat aquí piensan que su ira y furia son suficientes, pero eso nunca ha sido suficiente para que ganemos. Tenemos que ser astutos, despiadados, salvajes y despiadados. Así es como ganan los Krat. Quiero desmantelar a estos invasores, pieza por pieza. Quiero que todo se derrumbe mientras los acosamos hasta el punto de ruptura. Slud mostró sus colmillos en una sonrisa malvada. Soy el Kratlat que buscas. Ya no eres solo un Kratlat. Eres un Kratsits, un líder de guerra, bajo mi mando directo. Slud sintió que la piel le ardía mientras una sensación de triunfo lo invadía. Esto era lo que había deseado, una oportunidad de liderar, una oportunidad de demostrar su valía. No sería un actor secundario a medida que se desarrollaba la historia de esta invasión, sino una pieza fundamental. Sería Slud quien sometiera a los enemigos de las tribus Krat y les hiciera suplicar clemencia. Chost esperó, consciente de las emociones que se apoderaban de la joven babosa que tenía delante. Era prometedor, pero demasiado ambicioso. Todavía estaba por ver si esa ambición se correspondía con una habilidad real. Había indicios, pero si fracasaba, podría señalarlo como un ejemplo de la debilidad que infestaba a las tribus más pequeñas y designar a más de sus propias babosas. Si tenía éxito, tendría una nueva y poderosa herramienta a su disposición, alguien que le debía un favor. Quiero que elijas a 20 Krat para que actúen como tu grupo de guerra, le ordenó. Regresa a los túneles, junto con un grupo de exploración que pondré bajo tu mando. Quiero que presiones a estos intrusos. Quiero que empieces a apretar. Tenemos que encontrar debilidades, tenemos que encontrar agujeros, y tenemos que encontrarlos pronto. Busca patrones, busca cualquier cosa predecible, busca cualquier cosa que podamos explotar. Sobre todo, consígueme un prisionero. Si podemos preservar uno y ponerlo en el fango, tendremos todo lo que necesitamos para romperlos. Obtendré resultados, prometió, todavía entusiasmado por el triunfo. Entonces se le ocurrió una idea maliciosa. ¿Cuáles son las tasas de bajas previstas en estas misiones? Necesito a todos los Krat capaces listos y disponibles para luchar, gruñó. Luego se rió con picardía. Guk guk guk. Los Krat incapaces son mucho más prescindibles. En ese caso, tengo algunos que me gustaría que formaran parte de mi grupo de guerra, sonrió Slut, pensando en el guardia con el que se había topado. Sería un líder exitoso, pero se le exigía venganza, de lo contrario, no sería Krat. Capítulo 1463, el nosotros real en Ufer. Bella y Yeye se miraron entre sí, luego volvieron a mirar su creación, con las antenas moviéndose con preocupación. ¿Tuvimos éxito?, dijo Bella. No estoy segura, respondió Yeye. Frente a ellos, el Wolfer continuó tambaleándose y moviéndose felizmente, resoplando mientras consumía el maná tóxico que se bombeaba directamente debajo de él. ¿El núcleo se ha fusionado correctamente? Así parece. ¿Ya revisaste el núcleo? Pensé que lo ibas a hacer. Ah. Ambos se precipitaron hacia adelante, con las antenas extendidas para tocar al gran monstruo, pero antes de que pudieran llegar allí, la criatura se iluminó con una suave luz azul. Va a estallar, corre. Gritó Bella, lo que la impulsó a ella y a su hermana a correr y ponerse a cubierto. ¿Qué salió mal? Se lamentó ella. Pensé que había salido perfecto. No me mires, pensé que era perfecto, jadeó Bella mientras se agachaban juntas detrás de unas rocas. Sin embargo, la detonación que esperaban no llegó. Después de unos largos momentos de incómoda espera, salieron de detrás de su escondite, solo un poco, para ver qué estaba sucediendo. Lo que vieron los dejó conmocionados y asombrados. El Wolfer se había hinchado hasta el doble de su tamaño anterior, la luz se extendió para abarcar todo su cuerpo y llenar la cámara en la que estaban trabajando. Al mismo tiempo, la criatura parecía estar absorbiendo el maná ambiental que los rodeaba, además de absorber un gran volumen de toxina a través de las tuberías. Espera un segundo, susurró ella. Creo que... De repente, el Wolfer emitió un alegre woof 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 y se partió por la mitad, creando dos Wolfers de igual tamaño, cada uno resoplando felizmente en la plataforma.
Los dos modeladores del núcleo lo miraron fijamente por un momento, luego se miraron el uno al otro. ¡Éxito!, gritó ella. Realmente funcionó, exclamó Bella. Emocionadas, las dos hormigas salieron corriendo de su escondite y se acercaron a los dos woofers, comprobando a ambos con sus antenas y sus habilidades de inspección del núcleo. De hecho, lo habían logrado. El sujeto de prueba había cambiado para convertirse en la primera de las reinas woofer, capaz de recolectar maná en su interior y luego dividirse para crear una nueva woofer. La copia o descendencia de la reina no era lo mismo que era una reina, sino más bien una woofer normal, aunque de nivel 5. Para reproducirse de esta manera se necesitaba una cantidad absurda de maná, pero como los woofers absorbían de todos modos un océano infinito de maná potente, tenían energía para quemar. El proceso tenía algunas desventajas. El maná que se utilizaba para crear un nuevo woofer no se gastaba en generar maná azul limpio y seguro, y no era posible hacerlo muy a menudo. A pesar de estas deficiencias, el proceso les permitiría acelerar considerablemente la creación de nuevos woofers y ahorrar a la colonia muchos recursos en el proceso. Contenta con su lugar en la vida, la recién formada reina woofer miró a las dos hormigas que celebraban con ecuanimidad. A través de las aberturas debajo de ella en la plataforma, se le proporcionó un flujo constante de maná, y ella lo absorbió con gusto, tomando la energía tóxica dentro de sí misma y circulándola por todo su cuerpo. Pasó a través de la red de órganos complejos y gelatinosos que filtraron y purificaron el veneno de la energía y le permitieron emerger como maná limpio y puro. El proceso trajo una alegría silenciosa a la reina, que se meneaba en la plataforma y resoplaba alegremente mientras continuaba absorbiendo y refinando. Ajenas a la tranquila felicidad de su creación, ella y Bella ya estaban en una profunda discusión sobre sus próximos pasos. ¿Cuántas reinas necesitamos hacer?, se preguntó ella. Todo depende del ritmo de expansión. Sabemos la cantidad que Soland solicitó para mantener la fortaleza, pero definitivamente deberíamos intentar superar esa cifra. Tener más woofers de los que necesitamos no nos hará ningún daño, coincidió ella. Puede que sea menos eficiente, pero estoy segura de que Soland preferiría tener demasiados a muy pocos. No tener suficiente sería un completo desastre, se estremeció Bella. Deberíamos informarle a Soland sobre nuestro éxito y asegurarnos de que los recursos que necesitamos para producir las próximas reinas se nos proporcionen rápidamente. Buena idea. Los dos modeladores principales no se hacían ilusiones sobre la importancia de su trabajo para la invasión en general. Describir a los woofers como críticos para el proceso era quedarse corto. Nada de lo que pretendían lograr, o habían logrado hasta ahora, habría sido posible sin que las mascotas babosas hicieran su trabajo y, como tal, los modeladores principales habían recibido generosas asignaciones de recursos. Pero para alcanzar los totales requeridos, ese flujo tendría que continuar. Soland, por supuesto, no mostró mucha reacción en un sentido u otro cuando le comunicaron la buena noticia. ¿Un éxito a la primera? Bien, eso nos ahorrará algo de tiempo. Leonidant, ¿puedes traerme el horario maestro? La pequeña general comenzó a acariciar el documento inscrito con su antena, tachando líneas aquí y allá, marcando otras nuevas en algunos lugares. Bueno, tenemos la intención de crear otras 3 reinas para satisfacer la demanda, dijo ella, preguntándose si el general todavía estaba prestando atención. ¿Cuándo podemos esperar que se entreguen los núcleos necesarios? Ya están en camino, confirmó Soland. Había calculado 3 intentos para producir la primera reina. No es que dudara de tus habilidades, por supuesto, pero habría sido una tontería suponer que las cosas irían bien. Eso significa que deberían llegar suficientes núcleos para producir la segunda y la tercera reina en cualquier momento. Enviaré una orden a las estaciones de logística para que liberen suficientes para la cuarta, y deberían llegar a tus cámaras de trabajo en un día como máximo. No hay garantía de que tengamos éxito en los próximos intentos, señaló Bella rápidamente. El hecho de que hayamos podido formar una reina la primera vez no nos hace perfectos. Puede ser conveniente presupuestar otros 6 intentos para producir las 3 reinas necesarias. Soland miró a los 2 modeladores del núcleo mientras ella asintió vigorosamente. Cavaremos ese túnel cuando lleguemos a él, dijo el general con suavidad, colocando el horario junto a la enorme maqueta de los túneles del 5.º estrato. Por ahora, arregláoslo con lo que tenéis y volved si es necesario hacer más asignaciones. Maldita sea, maldijo ella. Capítulo 1464, la presión aumenta en los túneles. Morelia miró hacia el túnel y sus sentidos altamente entrenados captaron cada cambio sutil, cada pequeño sonido.
Algo no iba bien, eso era obvio, pero determinar qué era y luego actuar en consecuencia era su responsabilidad como líder. Ella ya sabía cuál era el problema, la cuestión era encontrar la evidencia para demostrarlo. Chiron no movería a la legión basándose en una corazonada, incluso si ella la compartiera, a menos que fuera necesario. Encontrar evidencia de la presencia de los Krat era notoriamente difícil. Las babosas eran oponentes cuidadosos y astutos, y era poco probable que dejaran alguna señal de su paso. Pero estaban allí, de eso estaba segura. Morelia se movía de un lado a otro de la línea, hablando con los soldados, animándolos con una palabra, un gesto o simplemente con su presencia. Era fácil que las tropas se distrajeran durante largos períodos de guardia como estos, pero hasta ahora la legión de Chirón había demostrado su profesionalidad. Todos los que veía estaban alerta, con la vista alerta, las armas listas y las armaduras pulidas hasta relucir. Fue de gran ayuda estar en el quinto puesto. Con la reputación que tenía este lugar, las tropas estaban nerviosas por el mero hecho de estar estacionadas allí. Tal vez, con más tiempo, esa disciplina comenzaría a debilitarse, pero hasta ahora se mantenía firme. Mientras avanzaba por la fila, Morelia mantenía sus sentidos atentos al túnel. Tenía que ser paciente, esperar y observar. No era posible salir e intentar perseguir a las babosas, así que su única esperanza era que una de ellas cometiera un error. Cuando lo hicieran, ella estaría allí para verlo. Morelia estaba tan absorta en esta actividad que, cuando recibió un golpecito en la placa del hombro, no se había dado cuenta de que alguien se acercaba. Por un momento, el rostro bigotudo y golpeable de Isaac apareció en su mente y se giró lentamente, esperando contra toda esperanza que fuera otra persona. ¿Por qué me miras así?, espetó el comandante Chirón. ¿De repente mi rostro te desagrada? De ninguna manera, comandante, dijo Morelia, haciendo un rápido saludo militar y golpeándose el pecho con el puño mientras se enderezaba, avergonzada. Solo estaba concentrada en el túnel. ¿Intentas localizar a nuestros invitados?, se burló Chirón. Esa escoria escurridiza no se atrevería a mostrarle la cara a la legión. Tal como lo sospechaba, Chirón ya estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo en los túneles. Tenía la esperanza de obtener evidencia de su presencia, ya que creía que estarías reacio a actuar sin ella, dijo Morelia, sin juzgar, sino expresando sus pensamientos directamente. Normalmente, tendrías razón, resopló Chirón, caminando a grandes zancadas entre las filas y mirando fijamente hacia el túnel, con el cabello gris balanceándose sobre sus hombros. En este caso, tendremos que actuar sin él. Sin embargo, no hay mucho que podamos hacer. No nos atacarán si pueden evitarlo. Espero que todos los túneles, excepto los que custodiamos, sean atacados. Todo lo que harán los Krat será vigilarnos. Morelia avanzó a grandes pasos para situarse junto a su comandante, frunciendo el ceño. Entonces, ¿qué sentido tiene que estemos aquí? Quiero decir, sé que nuestro objetivo principal es observar el objetivo, se corrigió apresuradamente, pero si hay un conflicto con los Krat, prefiero participar que quedarme cerca y ver cómo se desarrolla. Entiendo lo que dices, respondió Chirón secamente. No existe ningún legionario que tenga debilidad por los Krat, sobre todo entre los oficiales. La experimentada y curtida veterana hizo una mueca mientras miraba el ambiente tóxico lleno de maná y limo del quinto. En este caso, no hay forma de evitarlo. La única manera de garantizar que nuestras tropas entren en acción sería integrarlas por completo con las fuerzas de las hormigas, lo cual no permitiré, sin importar la situación. Morelia fue a protestar, pero Chirón levantó una mano para detenerla. En cualquier caso, no creo que las hormigas lo permitan tampoco. No confían en nosotros no confiamos en ellas, punto final. Nos propusimos expresamente destruir a su miembro más querido, señaló Morelia. Es difícil que confíen en nosotros después de eso. Son monstruos, afirmó Chirón con sencillez. Se volverán contra todos sus aliados y acabarán sucumbiendo al control de una bestia más temible y hambrienta. Nunca tuvimos la oportunidad de confiar en ellos, no me importa si ocurre lo contrario también. Por mucho que la colonia progresara, Morelia seguía chocando contra el mismo muro. La legión nunca se aliaría con monstruos. Era una verdad fundamental que formaba parte de su esencia y que había estado presente desde su fundación. Era profundamente frustrante, porque podía ver cuánto podía lograr la colonia, cuánto podía hacer Antoni para ayudar a la gente de Pangea si se le daba la oportunidad. Suspiró y lo dejó pasar por el momento. Había problemas más inmediatos en los que centrarse. ¿Qué van a hacer los Krat?, preguntó. ¿Qué crees que harán?
respondió Chiron, levantando una ceja. Siempre pruebas, siempre preguntas. La evaluación de un oficial nunca terminaba, en realidad no. Morelia agachó la cabeza mientras consideraba la pregunta. Lo que sea que ellos crean que causará la mayor dificultad, el mayor dolor. Fluctuaciones en el flujo de maná. Desviar ríos de baba. Desatar oleadas de ataques monstruosos. Variar el tiempo, la fuerza y la dirección de sus ataques para evitar que la colonia se recupere. Espero que haya muchos intentos de secuestro. Chiron esperó un momento. ¿Eso es todo? Se preguntó. Morelia pensó un rato y luego se dio por vencida. No estoy seguro de qué más harán, aunque estoy seguro de que habrá más. Lo habrá, le aseguró Chiron. Las babosas seguro que se enfadarán después de todo esto, por decirlo menos. Van a hacer todo lo posible. Aunque no estoy segura de quién me da más pena. ¿Qué quieres decir? Las hormigas o las babosas, dijo Chiron con una sonrisa salvaje. Estoy seguro de que se portarán horriblemente bien entre ellas. Capítulo 1465, comienza. Solant se encontraba, como siempre, en el centro de mando. Estaba, como siempre, tranquila, centrada y concentrada. A su alrededor fluía el caos organizado del cuartel general, un flujo constante de conversaciones de feromonas, exploradores que entraban y salían, generales que discutían, teorizaban y tallistas que planificaban, conspiraban, trabajaban en cuestiones de construcción y rastreaban la logística. Era un aluvión de información confuso, caótico e interminable que habría dejado completamente atónitos a la mayoría de las hormigas, o incluso a la mayoría de las personas que se encontraban alrededor de Pángera, pero ella no era cualquiera, era Solant. Ella fue, literalmente, construida para esto. Su cerebro, o cerebros, para ser más precisos, filtraban y asignaban información a través de una red precisa de canales, su matriz logística capaz de canalizar la información correcta a los centros de procesamiento adecuados, que luego sintetizaban la información, tejiendo las piezas relevantes para crear un todo coordinado a partir del caos. Solant se había diseñado a sí misma con mucho cuidado, asegurándose de que cada gota de energía evolutiva se gastara sabiamente para convertirse en la mejor general que pudiera ser. Su dominio del campo de batalla había aumentado drásticamente, pero la necesidad de que estuviera en primera línea gestionando ella misma la lucha había disminuido en la misma medida. Fue una pena. Lo echaba de menos, pero operar al nivel que su superior le había exigido requería sacrificios, y había ajustado sus prioridades evolutivas en consecuencia. Todavía habría oportunidades para que pusiera en práctica su verdadera especialidad, de eso estaba segura, pero por ahora, era responsable de mucho más que una sola batalla. Una campaña entera, con millones de hormigas, miles de generales y cientos de campos de batalla diferentes. Se había transformado para convertirse en un recipiente, un receptáculo que podía recibir la información necesaria, procesarla y aplicarla a su marco táctico y estratégico. Lo que parecía un caos, lo que parecía una cacofonía desordenada de feromonas, era, para ella, una sinfonía que solo ella podía entender. Y ahora, aquí y allá se colaban notas discordantes, zumbidos en los datos que desequilibraban toda la composición. Por supuesto, ella sabía quién era el responsable, los Krat ni siquiera lo decían en secreto, querían que ella supiera que estaban ahí fuera, jugando. Llevaban días pinchando y escarbando sin parar. Los niveles de maná en los diferentes túneles comenzaban a fluctuar de forma descontrolada a medida que los Krat utilizaban técnicas fuera de la esfera de influencia de la colonia para manipular el flujo de energía. Afortunadamente, no podían controlar el maná por completo, ya que eso les permitiría matar de hambre a los woofers, cortando el suministro y luego trayendo todo de una vez, aplastando la zona segura debilitada de la colonia. Bueno, todavía no lo habían hecho. Solant, por supuesto, había planeado tal eventualidad, pero esas contramedidas aún no estaban en marcha. Comenzaron a aparecer monstruos únicos y desafiantes que se adentraban en el maná azul y vomitaban bilis, moco y parásitos, sin preocuparse por sus propias vidas. Solant sabía que no estaban destinados a tener éxito. Los Krat solo estaban probando lo que podían hacer sin problemas, cuánto tiempo le tomaría al maná azul limpiar la corrupción. Y, por supuesto, los esfuerzos más mundanos. Nunca hubo un momento en el que no estuvieran bajo ataque. Esto siempre había sido así en el pasado, los engendros aleatorios de monstruos se precipitaban de cabeza hacia la colonia cada vez que aparecían, pero esto era diferente. Los Krat estaban coordinando los engendros, reuniéndolos y dirigiéndolos de alguna manera.
Diferentes lados de la fortaleza fueron atacados al mismo tiempo, luego el mismo túnel 4 veces seguidas, luego 6 puntos simultáneamente. Luego hubo un descanso, nada en absoluto durante 2 horas, solo para que la paz se rompiera por 10 túneles diferentes que fueron atacados a la vez. Junto con esos ataques había habido un pequeño intento oculto de crear un túnel oculto detrás de las líneas de hormigas e inundar el área con esporas tóxicas y baba. Naturalmente, los magos en el lugar habían detectado la intrusión y se promulgaron contramedidas, evitando la catástrofe, pero ella sabía que el enemigo solo estaba tanteando el terreno. Sin descanso, con saña, buscando una debilidad. En todos estos ataques e intrusiones, los Krad nunca habían sido vistos. Permanecían fuera de la vista, ocultos, observando y esperando una oportunidad para revelarse. Las babosas probablemente imaginaron que las hormigas comenzarían a tropezar bajo la presión, a vacilar a medida que el peligro se intensificara cada vez más. La mayoría lo haría, o al menos eso creía ella. Solant imaginaba que los humanos, o los Kamarmodo, o incluso los propios Krat, serían susceptibles a tales emociones. Para sus soldados, esto era simplemente trabajo, y el trabajo se haría. Con cada minuto que pasaba, el modelo viviente que tenía frente a ella seguía creciendo y expandiéndose. Se estaban terminando secciones de la muralla, canales para el maná, plataformas de welfare, caminos, cámaras, almacenes, pozos de transporte motorizados, ascensores y redes de distribución, todo lo cual se informaba como terminado, lo que permitía a los magos dar forma a la piedra viviente para incluir el trabajo terminado en el modelo. Había más de 1000 equipos de construcción trabajando en todo momento, y el progreso hacia la fortaleza completada era rápido. Si los Krat tardaban demasiado en encontrar un punto débil, el trabajo estaría completo y Solant felizmente les cerraría la puerta en las narices. La familia esperaría entonces a que pasara la oleada, se haría más fuerte y desarrollaría la estrategia para la segunda fase de la invasión. Hasta entonces, serían los Krat contra los sistemas, la disciplina y las tácticas que ella había inculcado en el ejército que custodiaba los túneles. A Solant no le gustaba apostar, pero estaba muy segura de qué lado iba de ganar. Lo cual era bueno, ya que odiaba perder. Capítulo 1466, la presión está aumentando. Slud estaba frustrado. Al principio, todo había ido bien. Su ascenso a Kratsis no había estado exento de controversias, ya que había sido ascendido por delante de muchos Krat dignos de las tribus más grandes, pero con la bendición de la propia Chost, quien iba a discutir. Ciertamente, nadie que quisiera seguir viviendo, que resultó ser todo el mundo. Reunir su grupo de guerra había ido bien, incluso su asesinato del guardia ignorante se había llevado a cabo sin problemas, entonces, ¿qué era lo que lo molestaba? Las hormigas. Siempre fueron las hormigas. Especialmente la grande. Slud estaba empezando a pensar que la enorme hormiga se estaba burlando de él. Cada vez que intentaba volverse más agresivo, impulsar a su grupo de guerra hacia adelante y lanzar un ataque más decisivo, la criatura maldita aparecía, sin falta. Con un caparazón púrpura insondable y reluciente, se precipitaba hacia el maná tóxico de la quinta sin miedo, usando su magia única para aplastar todo lo que podía ver en el suelo o en el techo, aplastando todos sus meticulosos preparativos con facilidad y sin esfuerzo. Ningún ángulo furtivo, ninguna finta, ninguna embestida agresiva parecía importar frente a ese poder abrumador. Y cada vez que intentaba actuar con calma, mantener alerta a las hormigas, tratar de provocar una reacción, no se veía nada. Una situación enloquecedora. ¿De verdad era necesario que yo formara parte de esto? Espetó Gossi. No soy exactamente lo que describirías como el guerrero más fuerte entre las tribus. Tienes sabiduría y experiencia de tu lado, mintió Slud con facilidad, serás invaluable para el grupo de guerra. No deberías incluir solo babosas en las que confías en tu grupo de guerra, Kratchich desagradecido. A pesar de su actitud agria, el viejo Krad no pudo evitar expresar una nota de admiración cuando usó el nuevo título de Slud. Sabía que el astuto explorador estaba por encima del resto, pero no creía que pudiera ganarse la simpatía de Chost tan rápidamente. Naturalmente, Slud lo notó, pero no reaccionó. Estás aquí precisamente porque no confío en ti. Si te dejo que ejerzas tu encanto sobre los Slee, perderé mi posición de liderazgo antes de poder aplanarme y sumergirme en un agujero. Gossi balbuceó con amargura. Ya hemos hablado de esto. No quieren un nuevo líder. De hecho, te has convertido en un líder de guerra de confianza para Chost. La tribu no toleraría que te derrocaran ahora. Buen intento, vieja babosa, dijo Slud con ironía, pero sé que eres más inteligente que eso.
De hecho, sé que ya has estado dando pistas. Diciendo que estoy demasiado ocupado para liderar a los Slee ahora, con la esperanza de encontrar a alguien un poco más receptivo a tus planes de jubilación. La palabra tenía un sabor extraño entre los colmillos de Slut. Gossi había imaginado un escenario bastante único. Casi no lo era, Krat. Cuando una babosa se volvía vieja e inútil, se la destinaba a los trabajos más sucios y peligrosos del Slimeground. Cuidar a las bestias, recolectar la carne y, cuando ni siquiera podían hacer eso, entonces se convertían en carne. Gossi se desplomó un poco, como si se sintiera derrotado por haber sido descubierto, pero Sleuth sabía que no era así. Ese viejo cabrón nunca se rendiría, así era como había vivido tanto tiempo. Estás en el lugar correcto, Sleuth sonrió maliciosamente. Ahora haz tu trabajo y di algo de sabiduría. ¿Cómo vamos a vencer a este maldito enemigo? El viejo gusano hizo una mueca y escupió. Su ácido burbujeaba y silbaba en el suelo del túnel. Aún era potente para su edad. Se había cultivado bien a lo largo de los años. ¿Tus trucos no están funcionando lo suficientemente bien? Preguntó Gossi, sabiendo la respuesta. Si te estás acercando a esta pálida sombra de babosa, entonces debes estar desesperado. Habla, Gossi, y di algo de valor, le advirtió Slut, mostrando los colmillos. Puedo perder a dos más de mi grupo sin incidentes. Los ojos de Gossi se posaron en sus tallos y examinaron el túnel que los rodeaba. Estaban solos, por el momento, separados del resto del grupo de guerra y escondidos entre los musgos, cerca de la base de las hormigas. Lo cercano es relativo. Slut recordaba muy bien cómo fueron capaces de hacer surgir ese maná azul maldito cientos de metros por el túnel. Hasta ahora, nos basamos en la sabiduría de las tribus que se enfrentaron a los invasores en el pasado. Los hostigamos, los acosamos, los cansamos, los ponemos nerviosos, los ponemos a prueba para detectar sus puntos débiles. No importa lo fuertes o disciplinados que sean, al final se rendirán, dijo Gossi. Pero no estoy convencido de que esta vez vaya a funcionar. ¿Por qué no? Preguntó Slut. Chost está al frente de este esfuerzo bélico y dice que esta es la mejor manera. Así es como lo hemos hecho antes, ella está usando la astucia probada y verdadera de los Krat. Es solo que, esta vez, las cosas podrían ser diferentes. ¿En qué sentido es diferente? Gruñó Slut, apretando los colmillos. Las hormigas, respondió rápidamente Gossi, no se cansan. Todavía no hemos estado en esto durante suficiente tiempo. Tal vez, pero no estoy convencido, dijo Gossi. ¿Has estado contando con qué frecuencia cambian a los guardias? ¿Guardias? ¿Te refieres a sus ejércitos? Espetó Slut. No eran solo 100 o 200 monstruos hormiga los que protegían un solo túnel, sino miles y miles. 10.000 en este único túnel, para ser exactos. Cada 8 horas. Y ese cronograma no ha cambiado. No están volviéndose más rápidos ni más lentos, pero se están apegando al cronograma. Mientras tanto, todo lo que están construyendo allí se está completando cada vez más. Soy solo un viejo cascarrabias, pero no creo que estén sintiendo el apuro todavía. Necesitamos aplicar más presión. Eso no era lo que Sleuth quería oír. Podían presionar más, pero tendrían que ir más lejos, enfrentarse a más y más bestias peligrosas desde más lejos, mover su línea de exploración hacia el borde del peligro. Al partido de la guerra no le gustaría, pero si lograban tener éxito donde los demás no habían logrado mostrar resultados, entonces habría gloria para todos. Valía la pena intentarlo. Quizás me hayas convencido de hacerte la vida mucho más peligrosa, Gossi, dijo Slut. ¿Por qué no me siento mejor entonces? Se quejó el viejo Krat. Capítulo 1467, el trigo es menos divertido. Si hay un tipo de guerra que se adapta mejor a los talentos de la colonia que un asedio defensivo, no sé cuál es. Nuestra capacidad para construir, fortificar y reparar es excepcional, y podemos concentrar a muchos más en áreas mucho más pequeñas que la mayoría de las especies. A menudo he considerado cuál sería la mejor manera de atacar una fortaleza defendida por mi ejército, y siempre llego a la misma conclusión. Luchar en otro lugar. Desalojar a la colonia de una posición fortificada nunca vale la pena. Extracto de las notas de Solant. Debo decir, y probablemente no sea la primera vez, cuánto me desagradan los Krat. No es que sean los matones del patio de la escuela, sino los niños molestos que siempre sabían cómo señalar al matón hacia ti, de alguna manera siempre el único día de la semana en que mamá había preparado el almuerzo. ¿Cómo diablos lo hiciste, Derrick? ¿Pudiste oler el sándwich de margarina? ¡No es posible!
Incluso si lo hubieras olido, habrías pensado que era un sándwich de mantequilla. Uf. Estas malditas babosas me han puesto tan nervioso que me vienen a la mente recuerdos extraños de mi vida anterior. Los buenos tiempos, cuando iba a la escuela primaria y todavía me traían el almuerzo de casa. Recién cuando llegué a la escuela secundaria, comencé a buscar comida de verdad. ¿A quién le importa eso? Tengo que intentar cazar babosas estúpidas. Y mi familia me trae toda la comida que pueda desear estos días. De hecho, siento que me traen demasiada. Solo puedo comer una cierta cantidad y no necesito consumir biomasa para curarme tanto, ya que activo mi glándula curativa una y otra vez. Está bien, pero hay otras hormigas que necesitan la comida más que yo. Vaya. Estoy empezando a sonar como mi madre. Mi verdadera madre. Todavía se queja de que la colonia intenta sobrealimentarla, aunque ella misma caza la mayor parte de su comida. Nunca pensé que me compadecería de ella. Me acomodo entre las tropas de reserva más atrás en la fortaleza para esperar. Si voy directo al frente, las babosas cancelarán lo que hayan estado tramando hasta que me vaya. Ha sido mucho más eficiente simplemente sentarme aquí y esperar a que hagan un movimiento. Al menos puedo ver algo de acción de esa manera. Los miles de soldados, magos, generales y exploradores en el área de espera me hacen espacio en el medio y generalmente continúan con sus asuntos como si yo no estuviera allí. Al menos, eso es lo que parece a primera vista. A través del vestíbulo, puedo sentir la voluntad de la colonia fluyendo a través de mí, lo que significa que sé exactamente lo que quieren. Lo que quieren ahora es que aplaste a los Krat. Las hormigas son soldados diligentes y obedientes que han mantenido la calma frente a las tácticas de golpe y fuga, emboscadas, fintas y asaltos, pero incluso ellas pueden irritarse. Los Krat son tan molestos que hasta mis hermanos ya han tenido suficiente. Tengo que hacer todo lo posible para asegurarme de que no afecten mi estado mental. Si me impaciento y cometo un error, les estaré dando a los Krat exactamente lo que quieren. Es realmente molesto enfrentarse a este oponente, suspira Advan mientras se sienta a mi lado. Puedo manejar mejor el fastidio que el terror. Si no pueden hacerlo mejor, entonces ya hemos ganado, respondo. No estoy tan seguro de eso, me advierte el enorme soldado. Los ataques se están volviendo más intensos en toda la fortaleza. Los hospitales se están llenando de cajas de toxinas y venenos. Las babosas están buscando formas de hacernos daño a través del maná azul, y está funcionando. No es lo suficientemente rápido, respondo. Por supuesto que estoy al tanto de lo que sucede alrededor de la fortaleza. Cada día, la construcción se vuelve más completa. Al ritmo que van las cosas, las defensas exteriores estarán terminadas antes de que logren un progreso real. Es cierto, dice Advan mientras se limpia las antenas con delicadeza. Pero solo si no siguen aumentando. En ese momento, una ola de feromonas inunda la zona de espera, arrasando las reservas como una ola. Parece que el túnel 22 está siendo atacado nuevamente. Las cosas han estado tranquilas por un tiempo allí. Me pongo de pie y Advan me golpea con una antena. ¿Te vas? Ese es uno de mis túneles favoritos. Me he estado divirtiendo aplastando las esperanzas y los sueños de los Krat allí. Bueno, ten cuidado, puede que te estén apuntando específicamente a ti con este ataque. Caray, eso espero. Al menos eso significaría que tendría algo contra lo que luchar. Cada vez que los Krat en este túnel en particular terminan haciendo algo, terminan huyendo tan pronto como aparezco. En el momento en que eso quedó claro, se convirtió en mi misión hacerlos correr cada vez. Cobardes, no consiguéis nada. Una vez que estoy arriba, empiezo a correr inmediatamente, siguiendo los senderos a través de las secciones cada vez más desarrolladas de la futura fortaleza. Cuando llego al túnel en cuestión, me alegro de ver que el ataque está en marcha. Monstruos furiosos justo en la barrera, Kratas echando relativamente cerca. Esta es finalmente una oportunidad de darles una paliza. Déjame con ellos. Avanzo a toda velocidad, pasando de largo las disciplinadas filas de la colonia y hacia el maná tóxico que hay más allá de la zona segura. Inmediatamente me rodea un enjambre de bestias cubiertas de baba y cosas viscosas que lanzan lodo. Capítulo 1468, El regreso de la serpiente. Esta vez realmente se han esforzado al máximo. El túnel está inundado de monstruos y una marea de moco de varios centímetros de espesor justo fuera de la zona azul. El limo chisporrotea y burbujea donde entra en contacto con la zona segura, ya que se limpia de inmediato, pero quema el maná azul en el proceso.
Las hormigas, por supuesto, hacen todo lo que pueden y emplean diversas tácticas para atrapar a los monstruos y arrastrarlos a su perdición, o para atacarlos antes de que se acerquen demasiado. 10.000 hormigas luchan a lo largo del túnel de 1 kilómetro de ancho. Los monstruos locales atacan con su habitual fervor sin sentido, lanzándose al maná, arrojando espesos chorros de lodo o liberando parásitos desagradables que intentan atrapar a los defensores antes de que sean consumidos por el maná purificado. Una imagen horrible, pero que se ha vuelto bastante común durante la invasión. Al quinto no le gusta ceder terreno, pero estamos aquí de todos modos. La diferencia esta vez es la gran escala del ataque y las babosas que brindan apoyo activo desde la retaguardia. En el momento en que me uno a la pelea, empiezo a dar vueltas con mis mandíbulas, quitando la presión de las hormigas detrás de mí y aplastando a un nuevo oponente con cada mordisco. Por supuesto, eso no es todo lo que pretendo hacer, ya que mi cerebro se pone a trabajar para procesar la enorme cantidad de maná de gravedad necesaria para crear un pozo. Una vez que esté en su lugar, puedo aplastar a la mitad de las criaturas aquí y poner fin a esta ofensiva de un solo golpe. Pero quiero hacer algo más que eso. Como los Krat han tenido la amabilidad de aparecer, espero que quieran quedarse un rato. Tal vez para charlar un rato. Ja 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 ja. Naturalmente, en cuanto aparezco, los Krat se vuelven contra mí como si supieran que iba a aparecer. Para ser justos, era una apuesta segura. Me disparan chorros de ácido, gotas de lodo y esas extrañas redes vivientes desde distintos ángulos. Levanto escudos para bloquear las redes, pero el ácido se derrite y los atraviesa, despejando el camino para que las redes me alcancen. Con una velocidad de reacción imposible, ruedo hacia un lado y lanzo otro conjunto de escudos, creando suficiente tiempo y espacio para alejarme del peligro. Babosas furtivas. Se están volviendo más creativas en sus intentos de capturarme. Todavía no se han rendido, lo cual es digno de elogio, supongo. Buen espíritu, malditas babosas, ahora aceptad vuestro regalo. Justo antes de poder liberar el pozo de gravedad y darle el poder para que el peso de sus pecados caiga sobre los Krat, algo me llama la atención y no me hace ninguna gracia. Un monstruo que conozco muy bien se lanza hacia adelante con furia, sin duda uno con el que me he topado antes. Y no es tanto que se lanza hacia adelante como que se desliza. ¿Por qué te molestas en seguir fingiendo? Estúpida babosa, no estás engañando a nadie. Sin hacer caso a mis incesantes críticas, la serpiente babosa se lanza hacia adelante sin ningún tipo de inteligencia en sus ojos, lo que me molesta profundamente. Era un monstruo inteligente, con niveles humanos de inteligencia rebotando en su babosa cola. ¿Qué demonios han hecho los Krat para convertirlo en esta cosa desenfrenada y sin sentido? Me preocupa el peligro, pero, a pesar de todo, solo hay una acción que debo llevar a cabo. El pozo de gravedad parpadea y entra en su lugar mientras una cantidad colosal de energía fluye de mí, tanto de maná como de voluntad. Un momento después, el increíble poder gravitacional se apodera de mí, arrojando todo al suelo y aplastándolo sin remordimientos. Jejeje. No es tan fuerte como me hubiera gustado, ya que tiene que cubrir un área tan grande, pero he aplastado completamente una buena parte del túnel, poniendo fin al furioso asalto que se desarrollaba en el borde del campo de maná azul en un instante. Excepto que la serpiente babosa sigue viniendo. En ese momento, me di cuenta de lo que las babosas estaban tratando de hacer. Atacaron a través de un campo amplio, cubrieron el suelo con baba e incluso se arriesgaron, alentándome a liberar el mayor campo gravitatorio posible. Afortunadamente, solo caí parcialmente en la trampa. Si la serpiente babosa no hubiera aparecido, podría haber estado tentado de expandir el campo más profundamente en el túnel para intentar atrapar algunos Krat, pero no lo hice. Incluso con esta demostración de moderación, el campo no es lo suficientemente fuerte como para evitar que la enorme serpiente se abra paso hacia adelante. No es que se mueva rápido, pero aún así se mueve, chasqueando sus colmillos mientras lentamente vuelve a su verdadera forma lenta. Bueno, tengo algunas opciones. La pregunta es, y algunas de ellas ya no están. Justo cuando empiezo a preguntarme si puedo reducir el campo y concentrarlo más, los Krat lanzan una segunda oleada por las paredes del túnel. Porque claro que lo hacen. Para cubrir ambos flancos, necesitaría ampliar el campo aún más, debilitándolo aún más. Si hago eso, algunos de los monstruos cercanos a las hormigas podrían levantarse y luchar de nuevo, lo que solo aumentaría el caos. Si hay algo que he encontrado sobre los monstruos del quinto estrato que es especialmente molesto, es su resistencia a ser comprimidos. La cantidad de fuerza necesaria para aplastarlos adecuadamente usando un pozo de gravedad es francamente derrochadora.
Afortunadamente, las bombas de gravedad golpean lo suficientemente fuerte como para lidiar con la mayoría de ellos, pero el pozo se implementa mejor como control de masas en lugar de un golpe fatal. Bueno, crack, sin duda te has esforzado mucho esta vez. Al menos el pozo los ha alejado lo suficiente como para que ya no puedan molestarme con hechizos y ácido. Supongo que lo único que puedo hacer es interceptar yo mismo a la babosa serpiente y evitar que llegue a la línea del frente. Capítulo 1469, Brecha. La babosa serpiente es una bestia de gran tamaño, que ha recuperado su tamaño completo gracias a que los Krat la engordaron nuevamente en preparación para este asalto. No hay problema, puedo quitarle unas cuantas toneladas sin ningún problema. Solo necesito ponerle las mandíbulas. No es muy difícil hacerlo, ya que al monstruo no parece molestarle demasiado mientras cargo hacia adelante, con las mandíbulas abiertas y listo para morder. Todavía me preocupa qué le han hecho los Krat a este monstruo para afectar su estado mental de manera tan severa, pero ahora solo necesito evitar que llegue a la zona segura. Dios sabe qué habrían metido los Krat en el monstruo para que éste lo vomitara en la zona segura. Mientras me acerco, el monstruo se da vuelta y libera una poderosa bola condensada de su propio maná venenoso, pero conozco sus trucos. ¿Crees que me voy a dar una bomba de veneno en la cara? Es poco probable. En el momento en que siento que se acerca el hechizo, uso la magia de la tierra para levantar el suelo del túnel y formar una pared protectora, endureciéndolo en un instante. La bomba se estrella contra mi barrera improvisada con una fuerza tremenda, pero la pared no se rompe. Splashback vuela por todas partes, incluso sobre la propia babosa serpiente, pero su capa viscosa anula el maná en unos instantes. El resto de los monstruos atacantes que son salpicados no tienen tanta suerte, ya que la potente energía comienza a devorarlos. Uf. Ahora el suelo está cubierto de esa sustancia, pero creo mi propio camino a través de él haciendo plataformas de piedra sobre las que caminar. Me hace ir bastante lento, pero una vez que el maná llega a mis dedos de los pies, corre directamente por mis piernas y ataca mi cuerpo, así que no puedo arriesgarme. La babosa serpiente silba furiosamente, mientras sigue retorciéndose con todas sus fuerzas hacia la zona segura. Hoy no, tonto. Masticación del vacío. Mis mandíbulas se cierran de golpe junto con las fauces negras de energía pura que se extienden más allá de ellas. Siento que el mordisco se clava en mi interior, arrancando enormes trozos de carne de babosa. ¡Güey! ¿Qué te parece eso, babosa? Al tirar hacia atrás, la babosa es arrastrada por mis mandíbulas y, por un segundo, me pregunto cuándo diablos me volví tan fuerte. Por supuesto, también podría ser el caso de que la babosa sea más liviana de lo esperado, pero eso tampoco fue lo que sucedió. Me olvidé de que había logrado escapar de mi pozo antes, arrojando un gran trozo de su cuerpo. Maldita sea. De hecho, en el momento en que le di un mordisco, la serpiente babosa volvió a hacer el mismo truco, desprendió un trozo de carne y lanzó su cuerpo real hacia adelante como un misil viscoso. Lo que sea que los Krat le hayan hecho a la criatura ha hecho que abandone por completo cualquier sentido de autopreservación. Lo único que le importa es llegar a la zona segura, y ahora casi lo ha logrado. Al haber perdido gran parte de su masa, la serpiente babosa se ha convertido en un velocista serpenteante y deslizante, deslizándose sobre la espesa capa de lodo que los Krat acumularon en el suelo del túnel. Es hora de correr. Sea lo que sea que los Krat hayan planeado, no voy a dejar que se salgan con la suya. Me concentro en mis piernas y uso una carrera con más fuerza, midiendo cuidadosamente la distancia esta vez, de modo que termino justo detrás de la serpiente. Me lanzo hacia adelante, aprieto su cola con mis mandíbulas y la sostengo, clavando mis pies para frenar su impulso. Y la cola se desprende. Vamos, ahora es mitad gecko. Dame un respiro. Ya tirando hacia atrás contra la resistencia esperada, la repentina falta de fuerza me hace caer hacia atrás mientras la babosa serpiente se lanza a través del espacio final, empujándose hacia la zona segura. Al instante, comienza a burbujear y a silbar mientras el maná purificado actúa sobre su forma corrupta. Ya no vivirá mucho, pero eso siempre fue parte del plan. ¡Cuidado! Les grito a las hormigas, que ya se han retirado a una posición defensiva. Por supuesto, ya es demasiado tarde para que se retiren más, y la babosa serpiente inmediatamente comienza a regurgitar un torrente de algo de su garganta. Al principio creo que está liberando su veneno de maná, lo que sería devastador con tantas hormigas apiñadas en el túnel, pero de alguna manera es aún peor. Me lanzo al maná azul y empiezo a destrozar a la serpiente, pero el chorro de sustancia viscosa que sale de su boca no cesa.
Al poco tiempo, la sustancia viscosa se materializa en una horda de pequeñas criaturas viscosas, cada una de las cuales se quema en el maná azul, pero no tan rápido como hubiera esperado. ¿Ya aprendieron a crear monstruos con cierto nivel de resistencia a esto? Eso es imposible. Sin embargo, ante mis ojos, los pequeños monstruos de baba, cientos y cientos de ellos, ondulan sobre el suelo y luego se lanzan contra las hormigas cercanas. Disciplinadas e intrépidas, las filas de la colonia no se rinden ni se doblegan, formando una pared de poder de insectos incluso ante este ataque sorpresa. Las criaturas de baba son mordidas, atacadas con ácido y hechizos, pero no contraatacan. En cambio, en el momento en que entran en contacto con una hormiga, se aplanan y se estiran, tratando de envolver a su oponente en un capullo. Decenas de mis hermanos ya están enzarzados en batalla con las criaturas, y cuanto más tiempo pasa, más lentos y débiles se vuelven, luchando contra el enemigo que intenta envolverlos. Está claro que algún tipo de veneno está actuando, frenando a mis hermanas. Quémenlos. Rápido. Incluso si las hormigas resultan dañadas por la llama, podemos curarlas de inmediato, lo que es mucho mejor que cualquier cosa que los Krat estén tratando de hacer. Hablando de los Krat, este es el momento que eligen para darse a conocer, porque por supuesto que lo hacen. Se han colado por los bordes del pozo de gravedad y ahora lanzan lanzas de hilo pegajoso desde posiciones ocultas cerca de la zona segura. Al principio no estoy seguro de lo que intentan hacer, pero luego veo que uno de los hilos golpea a un monstruo de sustancia viscosa que todavía está ardiendo y que casi ha terminado de envolver a un general. El hilo se pega a la parte exterior del monstruo e inmediatamente los Krat comienzan a tirar de él, tratando de sacar a la hormiga capturada, que ya no lucha, del maná azul. Quieren cautivos. Corten los hilos, maldita sea. Rugí. Se desata un caos absoluto cuando mis hermanas se lanzan hacia adelante, decididas a sufrir cualquier daño antes que permitir que se lleven a uno de sus familiares. Hay un caos por todas partes, mientras las hormigas se queman, muerden, agarran, tiran y trepan unas sobre otras, haciendo todo lo posible para detener los intentos de secuestro de los Krat. Mientras tanto, todavía hay batallas en los flancos del túnel. Bueno, si estáis decididos a acercaros tanto a nosotros, podría ser que os haga pagar por ello, miserables babosas. Capítulo 1470, captura tu propio fin. Confío en que mis hermanas podrán manejar los intentos de capturar a sus hermanos y dirigir mi atención hacia los Krat. Si creen que pueden causar tanto caos y salir airosas sin sufrir dolor, entonces se merecen otra cosa. Y esa cosa soy yo, golpeándolos. En un instante, vuelvo a salir a cazar a los Krat, que han estado lanzando sus cuerdas de baba desde posiciones de cobertura, con el maná tóxico. Aprieto las piernas y me lanzo hacia adelante, con las mandíbulas bien abiertas, antes de aplastar un afloramiento rocoso viscoso y destruirlo por completo. La cuerda que había sido lanzada desde esa posición es cortada por mis mandíbulas, pero no hay ninguna notificación sobre los Krat, y pronto descubro por qué. Debajo del afloramiento hay una pequeña grieta y ya puedo ver algo desapareciendo en las profundidades. Lo disparo con un rápido chorro de fuego de dragón, pero sigo sin recibir ninguna notificación, así que paso a la siguiente. Muchos de ellos me atacan desde el techo, así que manipulo el pozo de gravedad para caer hacia el techo, donde aterrizo con un fuerte crujido antes de precipitarme hacia la cuerda más cercana. En breves sucesiones, atravieso 3 sitios diferentes y, cada vez, los Krat han desaparecido en una grieta de la piedra, deslizándose como los cobardes que son. ¿Entonces así será? Bien. En lugar de atacar el siguiente escondite, lo aso con aliento de dragón. Después de unos segundos, corto el flujo y cargo hacia allí, usando mis mandíbulas para cortar profundamente la roca, pero nuevamente, el Krat que estaba escondido allí ya había escapado. Está claro que no quieren estar cerca de mí y harán todo lo posible para mantenerse lo más lejos posible. Estoy seguro de que quien esté a cargo de la ofensiva de babosas en este túnel me ha visto trabajar antes. Son muy cautelosos a la hora de mantenerse alejados de mis hechizos de gravedad, asegurándose de que no atrape a ninguno de los suyos. Esto es solo una prueba más. Realmente están haciendo todo lo posible para evitar caer en mis garras. Las filas de hormigas siguen sumidas en el caos, ya que decenas de cuerdas siguen intentando arrastrar a las indefensas hormigas hacia el área tóxica. Ahora es casi una carrera contra el tiempo. El maná azul acabará por disolver los espeluznantes capullos que se han formado alrededor de las hormigas capturadas, pero si la víctima es arrastrada primero. Lleno de frustración e ira, desato mi ira en forma de bomba de gravedad.
Aunque es pequeño y no tiene potencia, es suficiente para destrozar la sección del techo del túnel a la que apuntaba. El vacío voraz destroza las piedras, el miasma, el limo y todo lo que está a su alcance. Finalmente, recibo una notificación de Gandalf, con su voz ronca que anuncia que he recibido XP por matar a un Krat. Toma eso, babosa. No podrás escapar hacia la piedra si también la destruyen. Con una estrategia ganadora al fin, empiezo a tejer más bombas de gravedad, extrayendo cada vez más maná para meterlo en las bolas de poder hipercondensadas. Incluso ahora, solo puedo trabajar en dos a la vez, y mis reservas de maná se agotan rápidamente en el proceso. Mientras tanto, sigo rompiendo cuerdas con mis mandíbulas, y una vez que los dos hechizos están listos, los disparo al mismo tiempo. Aparecen aullando y cumplen su letal trabajo, aunque esta vez no recibo ninguna palabra de Gandalf. Parece que las babosas ahora son aún más cautelosas y huyen en cuanto me oyen disparar una. No importa. La mayoría de las cuerdas han sido cortadas y el orden se está restaurando entre las líneas de la colonia. Los monstruos que hace solo unos momentos luchaban ferozmente, lanzándose hacia la zona segura para esparcir baba, toxinas y veneno, han sido dominados. Solo unas pocas hormigas siguen luchando por proteger a sus hermanas de ser arrastradas, y parece que van a tener éxito. Dejé que el pozo se desvaneciera mientras buscaba mi próximo objetivo. Sintiendo con cuidado con mis antenas, intenté localizar a cualquier Krat que se escondiera cerca, buscando esos pequeños remolinos en el campo gravitacional que los delatarían. En cambio, encuentro algo más, algo que realmente no quería ver. Caí del techo, me estrellé contra el suelo del túnel y eché a correr de inmediato. ¿Dónde estaba? Allí. Me lanzo hacia adelante, con las mandíbulas bien abiertas antes de cerrarlas de golpe, justo antes de atrapar el capullo antes de que se deslice por la grieta y desaparezca de la vista. Oh, no. Tú. No. Miserables babosas. ¿Creen que voy a dejar que se lleven a uno de mis hermanos? ¿De verdad creen que dejaría que volviera a pasar algo así? Hemos perdido a un cautivo. Le grito a Solanta a través de la nave. Envía al equipo de recuperación inmediatamente. Lo entiendo, responde ella secamente, y corto el contacto mientras retrocedo, arrancando maná de mi núcleo y enviándolo hacia la grieta. La piedra se deforma y cambia como si se hubiera convertido en masilla a medida que mi poder la llena, haciéndola susceptible a mi voluntad. No me importa lo rápido que vayas, Krat, no hay forma de que puedas escapar. Te perseguiré hasta el siguiente estrato si es necesario. Sin esperar a que lleguen los refuerzos, me lanzo al túnel cada vez más amplio, mis mandíbulas bombean tan rápido como puedo moverlas. Limo, tierra, roca, no importa, mis mandíbulas, forjadas del mismo diamante comprimido por la gravedad que mi caparazón, lo cortan todo sin esfuerzo. Cada vez se forma más maná de tierra dentro de mí, y sigo gastándolo como agua, dando forma al túnel, moldeando la roca suelta y ensanchando la entrada a medida que avanzo. Detrás de mí, escucho la primera ola del equipo de recuperación anunciar su presencia con una impresionante ola de feromonas que llenan incluso el túnel que estoy cavando. Buscamos.